Llegó el 2023 y todavía nos preguntamos cuál es la situación ahora mismo entre Carlos Correa y los Mets de Nueva York. ¿Qué está pasando con Correa? Aquí te lo diré todo luego del intro de 10 segundos. Liftoff will start in T-minus 10 seconds. Pues buscamos y nada nuevo se escucha. Ya era mediados de septiembre de 2022 y los Gemelos de Minnesota ya no tenían opciones de ir a playoff, cuando ya se escuchaba que Carlos Correa declinaría seguir con estos un año más y se iría a la agencia libre. Y empezaron los rumores. Luego supimos la verdad. Ya en noviembre de 2022, Correa era agente libre. En entrevista con Fox News, él mismo Correa dijo de forma metafórica y resumiendo lo que dijo, que cuando él va de compras al mall y entra, por ejemplo, a la tienda Dior, si quiere algo, ve el precio y si le gusta, pues lo compra. Y que en este caso, él es el producto y que lo que tienen que hacer es buscarlo y si les gusta su precio, pues que paguen por él. Eso dijo. Varios equipos lo querían a Correa. Entre estos, los mismos Mellizos de Minnesota todavía lo querían en su equipo. Los Cubs de Chicago, los Phillies de Filadelfia, los Yankees de Nueva York, las Medias Rojas de Boston, los Dodgers de Los Ángeles. Pero el 14 de diciembre de 2022, los Gigantes de San Francisco llegaban a un acuerdo multimillonario con Correa para firmar un contrato por 13 años y $350 millones. Luego, 6 días después, todo se canceló. Silencio en las tribunas. Los Gigantes habían cancelado una conferencia de prensa en la que anunciarían el fabuloso contrato con el jugador. Las razones, según fuentes, informes médicos hechos a Carlos Correa por la gerencia de los Gigantes, habían hecho que todo se echara para atrás. Una vieja lesión era la causa. Los Gigantes querían más tiempo para pensar, pero el tiempo no se detiene ni por amor ni dinero, como dice Rubén Blades en Maestra Vida. Y 7 días después, el 21 de diciembre, el representante de Correa decidió decirle adiós a los Gigantes y llamar al dueño de los Mets de Nueva York. Y ahí surgió un nuevo capítulo en esta novela. Correa supuestamente firmaría un contrato multianual con los Mets de Nueva York por 12 años y $315 millones. El jugador natural de Santa Isabel, Puerto Rico, viajó a Nueva York para someterse a una nueva evaluación médica por parte de los Mets, al igual que lo hizo con los Gigantes. Imagínense. Los Mets también se preocuparon por los resultados de los exámenes de Correa en San Francisco. ¿Y qué ha pasado desde entonces? El contrato ha quedado en la espera y nada se escucha. Ya llegamos a enero de 2023 y desde que empezó la novela de Carlos Correa todavía no está claro cuál podría ser su final. Entonces, ¿cuál es el problema exactamente? Cuando un equipo llega a un acuerdo con un agente libre, el jugador se supone que viaje hasta la ciudad de su nuevo equipo para ser evaluado por sus médicos y firmar el contrato. Este proceso, en casi todos los casos, es una formalidad y no se supone que haya más contratiempos. Pero los Mets, según algunas fuentes, están preocupados por el tobillo derecho de Correa, del que fue operado mientras jugaba en ligas menores en el 2014. Y aunque Correa ha tenido algunas dolencias durante algunos deslizamientos en bases, por ejemplo en septiembre de este último año, no ha perdido tiempo de juego específicamente por esa lesión del tobillo durante las últimas 8 temporadas. Entonces, ¿Correa está lesionado de su pierna derecha o no? Pues su agente dice que no. Categóricamente Correa no está lesionado y el mismo jugador lo reitera al jugar en casi el 90% de sus juegos en las últimas 3 temporadas.
demostrando que es capaz de jugar pese a lo que pueda tener en su tobillo. Y entonces volvemos a preguntarnos, ¿por qué no se ha cerrado este contrato ya entre Carlos Correa y los Mets de Nueva York? Pues es que no estamos hablando de algo sencillo, estamos hablando de un contrato por 12 años y 315 millones de dólares. Ustedes pueden estar seguros de que si fuera un contrato por un solo año, ya esto se hubiera cerrado hacía rato, pero no es así. Son muchos millones de dólares de los que estamos hablando y mucho el tiempo por el que se firmará. Y el tema de una vieja lesión lo atrasa más. Y entonces, ¿qué se puede hacer en este caso? Lo único que se puede hacer es adivinar o especular qué podría suceder, porque ninguna de las partes está hablando públicamente al respecto, principalmente por temas legales. Imagínense, no estamos hablando de 2 o 3 pesos. Y entonces, ¿qué creen que pasará aquí? Pues, para mí que este contrato se va a renegociar, o sea que se van a cambiar los numeritos del contrato. Seguramente serán menos los años, en vez de 12 podrían ser 5 o 6 años y se negociará la cantidad de dinero. Quizás en vez de 315 millones podrían ser de 150 a 160 millones, quién sabe. Como dije, solo podemos adivinar. Lo que sí sabemos es que los Mets tratarán de protegerse de un contrato a largo plazo y de tanto dinero y con tantas interrogantes en cuanto a la salud médica de Correa. Ellos no quieren arriesgar tanto dinero y que luego el jugador sufra una lesión a mitad de contrato y que esto pueda alterar su carrera en el equipo. Y nos preguntamos, ¿esto ha sucedido anteriormente con otros jugadores o con este mismo agente? Y la respuesta es sí. En el 2004, Boras negoció un contrato de 4 años y unos 40 millones para el receptor boricua Iván Rodríguez con los Tigres de Detroit, que incluía términos que protegían al equipo en caso de una lesión grave en la espalda del catcher. Específicamente, si Iván Rodríguez llegaba a 35 días o más en la lista de lesionados, y esto fue en el 2004 y el 2005, debido a un problema en la parte inferior de la espalda de este. Detroit tenía la posibilidad de anular todo el contrato a cambio de darle 5 millones como compensación. Y si esto ocurría en el próximo año, la compensación bajaría a 4 millones. Luego, en el 2018, Boras también negociaría un contrato de 5 años y unos 110 millones de dólares con los Medias Rojas del Boston para JD Martínez, que incluía unos términos similares si el pelotero, quien había perdido una cantidad significativa de juegos en su temporada anterior debido a un tirón de ligamentos en el pie derecho, dejaba de jugar una cantidad específica de sus juegos durante la duración del contrato por un problema en su pie. Bueno, pero en ninguno de esos 2 casos hizo falta recurrir a los mencionados términos en dichos contratos. ¿Y qué puede suceder entonces? ¿Se firmará el contrato de Correa y los Mets? Esta es la pregunta más importante de todas y la más difícil de responder hasta el momento. La historia nos dice que igual sí se debe completar la firma, aunque está lejos de ser una garantía. El proceso ya se ha tardado más de lo que anticiparon tanto el agente de Correa como la gerencia de los Mets. Pero ambas partes tienen motivos importantes para completar el contrato. Desde el punto de vista del equipo, Correa es la pieza importante en las inversiones que se ha hecho en el club este invierno y sería una gran decepción tanto desde el punto de vista deportivo como de relaciones públicas si no se llegara a un acuerdo. Y por el lado de Carlos Correa, imagínense, volver a entrar al mercado después de que se le cayera primero el contrato con los Gigantes y luego el de los Mets. Sería extremadamente riesgoso y frustrante para él. Y entonces sería poco probable que haya otros equipos interesados en ofrecerle por encima de los 300 millones y cualquiera que acuerde firmarlo estaría bien preocupado por su salud. Después de todo, ya son 2 equipos los que lo habrían dejado sin firmar tras acordar inicialmente los términos de contrato gigantescos.
Para Carlos Correa, no firmar en este momento con los Mets podría significar no volver a ver otro contrato por esa cantidad de dinero.